Recuérdate que en el gobierno del PRD se cayeron 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En ambos casos, la caída se produjo porque no se cumplió con lo que se estableció en el acuerdo con el fondo, y ya sabemos las consecuencias que eso tuvo, ¿no? Porque desde que se cayó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se genera una situación de incertidumbre que afecta mucho a una economía. Eso manda una muy mala señal. Como la dominicana, y entonces los capitales comienzan a salir y lo que estaban previstos dejan de ingresar, y entonces se produce una situación bastante difícil de manejar en términos de el pago de la deuda, en términos de mantener el crecimiento de las actividades productivas, en términos de la tasa de cambio, en términos de la inflación, que fueron los elementos clave, y obviamente la tasa de interés, en que ya sabemos lo que ocurrió durante esos años y el efecto que eso tuvo. Entonces, se supone que si el fondo continúa aplicando lo que es su procedimiento, estos 300 millones que se van a desembolsar, en primer lugar, son parte del procedimiento utilizado por el fondo. Te da una primera partida con la firma del acuerdo con el fondo, y las otras se van desembolsando en la medida en que se vayan haciendo las revisiones del acuerdo, se vaya confirmando por parte de los técnicos del fondo de que las autoridades están cumpliendo con lo que se ha establecido en ese acuerdo. Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista, debe entender que tal vez las declaraciones del secretario de Hacienda están enmarcadas en ese proceso. No te vamos a ir desembolsando tan rápidamente, sino que tal y como está establecido en los procedimientos del acuerdo con el fondo. Y entonces eso significa que no se puede contar con eso, que esos recursos se van a desembolsar de la noche a la mañana. No, y el fondo tiene que ir haciendo sus confirmaciones y sus evaluaciones de cumplimiento. Claro, y además recuerden que tradicionalmente los fondos que otorga el Fondo Monetario Internacional en condiciones normales no son para gastar. No, o sea, son generalmente van directamente a las reservas del Banco Central. Esto es porque típicamente los acuerdos con el fondo stand-by son cuando un país tiene una dificultad con su balanza de pago. Entonces, la idea es fortalecer las reservas internacionales de divisas de un país para que pueda absorber temporalmente lo que se supone sea un shock temporal, o si es estructural, además de aportar dinero, obviamente hay el compromiso de realizar una serie de reformas estructurales para ir corrigiendo, y si eso no es suficiente, queda un tercer elemento que a veces se toca, pero no es el caso de este acuerdo, que es el manejo del tipo de cambio, que si mira, lo primero no funciona, lo segundo tampoco, pues lo único que te queda es hacer el ajuste vía el tipo de cambio. Ahí lo que sí es diferente, y es importante subrayarlo, porque no es el aporte tradicional que hace el fondo, ahí estamos hablando de apoyo presupuestario. Es la primera vez que oímos hablar de un acuerdo con el Fondo para Apoyo Presupuestario. Y eso quiere decir dinero para gastarlo. Tradicionalmente lo que los organismos trabajan combinados, o sea, el Fondo, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo trabajan en forma combinada. Fíjate que ahora el Banco Mundial y el BID le dijeron a las autoridades dominicanas, si no hay acuerdo con el Fondo Monetario, no te podemos apoyar en términos financieros para tú financiar y para recibir los recursos externos que tú estás necesitando. El gobierno tuvo que acudir al Fondo Monetario en un momento en que habían algunos funcionarios del gobierno que no estaban muy de acuerdo con esta gestión, que preferían incluso hacer otro tipo de gestión y lo habían anunciado públicamente. Luego, ahora se ha demostrado que era lo más conveniente para el gobierno, porque incluso la coyuntura de lo que es el fondo ahora le favorece al gobierno en términos de que lo está apoyando en una política expansiva en el gasto, que es normalmente lo que hacen los gobiernos dominicanos en épocas electorales. Vamos a ir a una pausa y retornamos en breve. Bien, estamos de regreso con su agenda económica del día de hoy, dedicado al tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la forma, el fondo, los fondos, entender un poquito toda esta matemática, porque yo creo que lo primero que debemos de tratar de hacer es clarificar qué es lo que realmente hay y qué es lo que no hay en el acuerdo.
y tratar de precisar bien los números con relación al tema de la deuda y del financiamiento que viene con este acuerdo, porque yo creo que hay actualmente en el mercado, si se puede decir, hay mucha, pero mucha confusión, y yo no estoy muy seguro de que hasta el momento los documentos que han sido publicados por el mismo Fondo Monetario Internacional ayudan a la claridad sobre este tema. Sería interesante quizás que, no sé, si la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, el Banco Central o todos ellos juntos, quizás pudiesen producir algún tipo de documento un poquito más analítico, con una serie de cuadros, para entender un poquito mejor cuál es la matemática, porque yo creo que en la medida en la cual la gente no tiene toda esta claridad sobre la matemática, se crea confusión, y cuando se crea confusión, se puede estar creando una serie de percepciones equivocadas sobre lo que realmente va a ser el dinero que se va a manejar. Ya yo creo que Luis aclaró muy bien el tema de los 1.700 millones que va a proveer el Fondo Monetario Internacional, que básicamente, hasta que se demuestre lo contrario, lo que hay en el acuerdo son de esos 1.700 apenas, vamos a decir apenas, 450 millones de dólares para apoyo presupuestario. Lo otro vendrá en función de las evaluaciones trimestrales con el fondo y básicamente, como es tradicional con los aportes del fondo, para fortalecer el nivel de reservas y poder manejar cualquier problema temporal de movimiento cambiario, de balanza de pago o de mismo financiamiento. Ahora, en el acuerdo con el fondo, como se prevé una expansión del gasto y de los ingresos, por lo menos durante la primera mitad del año 2010, se está hablando de que para poder cerrar la brecha financiera del presupuesto, porque recuerden que se hace una proyección de ingresos, que ahí vamos a conocer probablemente la próxima semana, ya la Secretaría de Hacienda estaría entregando al Congreso Nacional la primera versión del presupuesto 2010, que deberá terminar de clarificar un poco el panorama. Va a haber un incremento de los ingresos por varias razones. Primero, la recuperación económica que se espera, porque se está proyectando un crecimiento moderado entre 2.5 y 3.5 según el acuerdo con el fondo. Yo me atrevería a pensar de que el dato real va a ser mayor, porque ya este año vamos a cerrar ligeramente, según las datas que manejamos a través del Banco Central, ligeramente por encima del 3%. Entonces yo entiendo que el año que viene va a tener que ser necesariamente mejor que este año. Por otro lado, va a haber una serie de ajustes en algunas leyes tributarias, especialmente del lado de los hidrocarburos, y se ha hablado de que ya en la segunda mitad del año 2010, tal como está consignado en el acuerdo con el fondo, va a haber una serie de ajustes financieros que buscan aumentar ligeramente la presión tributaria a través de modificaciones que no van a ser a través de incremento de tasas, tal como también está mencionado ahí. Ahora, a nivel de los gastos, va a haber una serie de reajustes en los gastos, disminución de subsidios en el caso de la electricidad, aumento de algunas transferencias sociales para mitigar los impactos de la crisis, nos parece muy interesante. Y el compromiso, que otro compromiso interesante, un poco atípico, en un plan parece más ahí algo que se ve con el Banco Mundial o el BID, pero no tanto con el Fondo Monetario Internacional, compromiso de aumentar en un 0.75% del PIB cada año durante 3 años la inversión o el gasto social en educación y salud. ¿Qué significa todo eso? Que obviamente va a haber un aumento de ingresos, cierto aumento de los gastos para poder aumentar los gastos sociales, y el fondo está poniendo un objetivo importante de ir incrementando paulatinamente de la situación negativa de este año, 0.8% del PIB, a un superávit primario del 2% en el 2012.